Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Bueno, andaba aquí mirando un libro, no sé si alguna vez le ha tocado verlo, lea a ver qué pone. No, ¿Qué pone? Etnología de la Villa de Pradejón. Etnología de la Villa de Pradejón. Bueno, esto es un libro del 65, creo, y en él, bueno, viene una especie de recopilación de todos los aspectos del pueblo. Y entre las páginas sale usted. Hombre, Lo sabía, sabía que habían escrito un libro con su nombre. pues no, ¿Usted cuántos años tiene? voy un montón. Un montón. 90, 90. casi. Nació en el año... 19. En el año 19, 1919. 19. Y Soy más viejo ya que la zorra. ha cambiado mucho el pueblo, ¿no? Desde que nació hasta ahora, Voy, que se ha cambiado. ¿cómo recuerda el pueblo antes? Todo, mira que le decían el vuelo del barro. Todo huellas por todos los lados de los carros, aquellos tan grandes que había de llantas de hierro. Pues como no había otra cosa, pues, y las caballerías, en el invierno esto era un desastre. Todas las calles llenas con las rodadas de los carros esos de llantas de hierro, como te digo, recubiertas de madera, pero las llantas cubiertas de una de esas de hierro. Como si fuese una cubierta de un coche. Sí, como una... Sí, sí. Y todas las calles de barro, el pueblo del barro le llamaban. Los villarejos se reían de nosotros. Porque en el villar, pues todo, aunque no era, ahora hay mucho cementado, pero antes era todo empedrado. Y aquí, ya te digo, todo barro por todos los lados. Y en aquella época, ¿se acuerda, por ejemplo, se trabajaba mucho en aquella época, más que ahora, menos, era más duro la vida? Siempre se ha trabajado en Pradejón, por el hecho de que tenía todo lejos. ¿Me entiendes? Porque los del Villar, los de Todellilla, salen y ya lo tienen allí el regadío, las viñas y todo. Pero que es que en Pradejón no tienen... Bueno, ¿sabes lo que era? Para yeso el primero. Porque había unas canteras de yeso por todos los que ibas. Y claro, el yeso no produce más que yeso. Y había yeserías aquí. ¿De qué vivía el pueblo, sobre todo? Pues de eso. Tenía regadío, pero era muy lejos. Y bueno, cuando ibas al regadío, los del Villar ya estaban cansados. Ya habían hecho la faena. Y ya estaban viendo los coches que venían de los autobuses. Y viendo, mientras los de Pradejón aún estaban andando que no habían llegado. ¿Cómo definiría usted, por ejemplo, a la gente de Pradejón? O sea, si tuviese que hacer una definición general de cómo son los pradejoneros, ¿qué diría usted que es un pradejonero? Pradejón la gente ha sido espabilada. En cuanto veían una cosa que aquello daba dinero, a por él. ¿Sabes? Hubo el espárrago. El espárrago, pues todo el mundo a poner espárrago, porque de aquello se sacaba dinero. ¿Usted recuerda, por ejemplo, cuando comenzaron los primeros cultivadores aquí en Pradejón de una manera casi casera? Por ejemplo, los conos ahí arriba, luego más tarde el gelo, etcétera. ¿Usted recuerda los inicios del champiñón, del sector del champiñón Pues sí. en Pradejón? El champiñón y primero el espárrago, porque todo el mundo pone a poner espárrago, porque era donde venía el dinero. Y después el champiñón. Pero los que antes vieron que el champiñón daba resultado, daba dinero, fue en Pradejón, ¿eh? De los primeros pueblos. De los primeros pueblos o eso. Los primeros. Después fue Autol el que se llevó la fama. Pero Los llevaban primeros. de aquí a Autol lo que sacaban de aquí. Y cogió la fama Autol. Pero Pradejón empezó antes que Autol. Quiero decirte que los han sido espabilados los de Pradejón, ¿sabes? Cuando veían que una cosa fracasaba, ya estaban mirando a ver por dónde venía para sacar dinero.
Y ya te digo, trabajadores, estos han ido, bueno, ya te he dicho antes, ¿cuántos han ido? Terminaban aquí de coger la uva y iban a Telilla a coger uva, porque como es más tarde allí, iban aquí. Había muchos que cogían más que para el que iban allí, más kilos que, pero los de Telilla han sido más, un poquillo más fanfarroncillos, ¿sabes? Así más. Aunque mi abuelo era de Telilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Pradejón, pueblo riojano vecino de Calahorra, junto al río Ebro. 362 metros de altitud sobre el nivel del mar. 31 kilómetros cuadrados de superficie total. ...4.060 habitantes, de los cuales 1.456 son inmigrantes. 15 nacionalidades configuran un pueblo que con el paso de los años no ha dejado de crecer.
Agaricus bisporus, vulgarmente conocido como champiñón. Este pequeño hongo comparte historia con la localidad riojana de Pradejón desde hace décadas, incluso podría decirse que desde hace un siglo. Cuentan las voces de los mayores que ya en 1915 el pradejonero Mario Cedrón, junto al boticario y al médico titular de aquel entonces, se desplazaron hasta Francia para comprar las primeras semillas que germinaron en la localidad. Sin embargo, poco más sabemos de aquel experimento casual y aislado. Habrá que esperar hasta 1954 para que el champiñón vuelva a hacer su aparición en la historia del pueblo. En aquel año, los hermanos Gil Merino, conocidos como los Conos, compraron una botella de semillas en Barcelona y dispusieron unos cultivos improvisados en una bodega de vino del barrio Cuchara, en el actual término de Majavacas. Pues eso sí fue mucho sencillo y mucho... Yo no sé, me hallé un papel como cualquiera que... Coño, decía hermano, pues esto... Cago en Dios, pues estas cosas... Si esto no... Yo, pues a mi hermano, un hermano que tenía, el viejo, que ya murió ya, le dije, mira, tú que estás malo, estaba en la cama, le digo, toma, y este papel es, y a ver si algo tiene. Bueno, y me dijo, pues esto, que dice que haciendo esto y el otro, y para aquí y para allá, pues, mira, si quieres ponemos en nuestra bodega. Teníamos una bodega que no teníamos vino. Mi padre tenía la bodega de vino, pero nosotros teníamos otra, aparte, que estábamos haciéndola, pero no había nada. Pues si quieres lo que hay, ponemos allá un poco de champiñón, a ver. Ponía de Barcelona Enamorados 23. Fíjate, que me acuerdo, Enamorados 23, de donde estaba el hombre ese que hacía la calle, la semilla, y donde vivía. Y efectivamente vino las cartas y vino todas las cosas como nosotros pedíamos. Y ese después pues nos puso más al corriente, ¿sabes? Y como teníamos los ganados, los machos, porque decía que había que hacerlo con ganado de... ¿Cómo se llama? Estiércol de caballo. Estiércol de caballo. Porque al primero, pues los pones, haces así, ¿sabes? Igual que un kilo de patatas. ¿Has sembrado patatas tuyas alguna vez? Yo no. Pues ni te ocurre. Estuvimos trabajando 5 años en nuestras bodeguillas, esas, bajar escaleras, subir escaleras, y venga con cunachos arriba, decíamos, y bajar y tal. Y había que subir el agua con los cántaros y la burra para regar. Sí, vino un año malo, que llovió mucho, se llenó todo de agua, y nosotros fracasamos porque ya me decía a mí uno del San Adrián, donde llevábamos el champiñón, donde lo llevábamos. Ante los buenos resultados, muchos vecinos prestaron sus bodegas de vino a los Conos, a condición de que éstos les enseñaran los secretos de aquel cultivo. Un total de 22 nuevas bodegas fueron habilitadas para tal propósito. Para cultivar más. No, perdí. Que es que nos hablaban la gente, oye, que tengo una bodega yo, ponerla, pero a medias. Ellos ya querían ya, a medias. Y bueno, pues, pues si nos pones el ciemo, nosotros lo ponemos en condiciones. Porque había que arreglarlo, el ciemo. No coger el ciemo de allá de las patas de los ganados. Ponerlo, no, eso no, hay que elaborarlo. En 1955, Balbino, el zaburriano, experimentó en una bodega más grande en la Casa del Rey, pero aunque la producción allí fue mayor, no dejó de ser insignificante. Zaburriano les decíamos. El zaburriano. El zaburriano. Ese fue después de ustedes. De los primeros. Esos nosotros llevaríamos ya 2 años o más trabajando, pero esos no sé cómo eso, pero fueron hasta la Casa del Rey. Pero también plantaban en bodegas de vino, ¿no? Sí, después sí me pusieron también alguna bien, sí, llevaban como nosotros, pero eso no llegó tampoco a nada. Será Ángel Churruca el primero que se aventure en la construcción de los primeros caños de champiñón de la localidad. Estos fueron levantados en el término de Majavacas por los propios champiñoneros. Estaban formados por un arco de hormigón de unos 2,5 metros de altura por 5 metros de anchura y con el suelo de tierra sin cementar. Mientras tanto, los Conos se vieron obligados a trasladar sus cultivos a unos bajos que Félix Izquierdo tenía en la calle Cantón, ya que las riadas
acabaron por inundar todas las bodegas de vino que habían cultivado. Sí, esos empezaron a los 5 años nosotros. Cuando ya llevamos nosotros 4 o 5 años o más, empezaron el gelo. ¿Por qué se lió a hacer las... Pero nosotros, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos una perra, joder. Estábamos trabajando en el campo mucho. Yo tenía mucho cadera y tenía que estar esquilando, porque yo esquilaba ganados. Fíjate, estaba yo esquilando ganados y tenía que irme de noche a las cabras. Porque, joder. Claro. Y ya, pues cuando nos metimos en lo del izquierdo, que era ya a los 5 años, ya nos llevábamos ya las bodegas. Todos esos que te estoy hablando yo llevábamos ya. Yo a los 8 años yo no quise trabajar más, porque vino un aguacero, se nos llenaron los... El tiempo demostró que aquel tipo de cultivo había quedado obsoleto. Si se deseaba continuar en el sector, era necesario invertir en unas instalaciones habilitadas. Ángel Churruca había sido el pionero, pero detrás vino una larga lista de hombres arriesgados que se embarcaron en la construcción de nuevos caños. Aún quedan testigos de aquellos inicios que nos recuerdan lo diferente y complicado que era el proceso de producción y venta. Todo tenían que hacérselo ellos mismos, pero el ingenio y el afán de trabajo que ha caracterizado a Pradejón desde sus orígenes permitió a aquellos primeros cultivadores a llevar a buen puerto aquella difícil empresa. Como era poco lo que se consumía, pero después a medida que se iban haciendo cultivos, pues claro, había necesidad de estiércol. Entonces se fue a buscar a sitios donde se fue a Peralta, a Allo, se iba a sitios que había ganado. Pues el estiércol iba, y casualmente iba yo con el camión, de aquí de Pradejón a Soria, Guadalajara, Cuenca, a todos los pueblos iba yo, cuadra por cuadra, a cunachos, y metía 300 cunachos al camión. Y entonces la traía a Pradejón, se descargaba por las eras y ahí se elaboraba, se echaba un 30% de paja y de los 70 o 75 de estiércol de caballo. Se envolvía, se echaba abono y todas las esquinas al centro para volverlo. Y luego adentro afuera, para que siga fermentando. Y así había que hacerlo durante 28 días, 4 o 5 vueltas, y se echaba también yeso. Todo eso es la producción de... Y a los 28 días se cogía, se metía en carretillas a las bodegas y entonces se hacían ríos de patatas. En principio casi ni sabíamos hacerla, hasta que hicimos ese cursillo del PPO, que nos ayudó ya lo pone ahí, fermentación de estiércol, a saber fermentar el estiércol. Bueno, pues hasta que se empezó a hacer con paja todo caballones en el suelo, igual que ríos de patatas. Lo mismo que aprovechabas bien el suelo, dejabas unos pasillitos de 20 centímetros y lo metíamos con carretillas y ibas 2 personas o 3 o 5 según el cultivo, pues haciendo caballones y otras 7 o 8 metiendo carretilla. Y ese era el método, hacer caballones y aprovechar el suelo todo lo que podías. No dejábamos pasillitos, andabas con unos cubos de 10 kilos, que tampoco era... Bueno, pues normalmente se hacía dejando 3 pasillos en la bodega, uno en medio y 2 en los laterales a 1 metro del zócalo. Y esos pasillos ya se modernizaron con unos cajones que hacían de molde. Y ya se igualaba la maceta por todo, la plancha de estiércol, y ya se tiraba. Y cuando se sembraba así, pues si estaba ciego caliente se esperaba algo a poner la semilla. Que la semilla consistía en unas botellas de ciego pasteurizado que allí estaba germinado. Estaba germinado y luego había que romper el cristal o plástico, entonces era cristal. Y se quedaba ya la botella toda germinada. Y entonces había que partir como los cascos de patata y cada 20 o 25 centímetros un casquito, así con todo. Y eso ahí agarraba y germinaba. La semilla, la primera que trajimos nosotros, vino de Francia. Y aquello era como un secreto que se tenía. No quería decir nadie dónde las traían y no sé, porque no sé si es que
había temor el decirlo, no querían hacer publicidad, en vez de hacerlo al revés. O sea, traíamos el micelio de seta de Italia, Italispan, y de ahí se empezó. Luego pues ya eso se fue al carajo, en una palabra, y luego compramos los sacos los compramos en Briones, en una empresa que había en Briones, y en Fungiser, el autor. Y estuvimos unos años comprándosela, y luego pues un año que nos fue tal mal a todos los que les comprábamos, que ya cultivaban pues de Autol, de Pradejón, alguno más, pues entonces iniciamos ya el proceso de una planta. Tuvimos unas reuniones, unos cuantos pues de Autol, de Calahorra, de Rincón. Somos un total de 15 socios e iniciamos la planta, ya lo sé. Pues cubrir aquí lo primero en todo el terreno que hay bodegas ahora, en las cogas, que allí se labraba la tierra y después se pasaba por unas zalandas y allí se quedaban los cascotes y la tierra se traía a cubrir. Y ya nos dábamos cuenta que la mejor tierra era porque aquí había habido yeserías y tenían que arrancar tierra arriba, tierra yeseña, y echarla aparte para sacar la piedra. Y entonces esa tierra, cuando llevaba ya unos años arrancada, era mucho mejor que la que estaba sin oxígeno y sin nada, ¿sabes? Y ahí cogíamos unas cribas, unas zalandras, y a zalandrarla con la pala, y se bajaba a las bodegas, que entonces era todo a mano, entonces era todo a mano, hasta la tierra había que cernela a mano. Se bajaba a las bodegas, hay quien desinfestaba con un poco cloro la tierra y a cubrir. Y de ladrillo también se llegó a cubrir algo, pero menos. Pues no sé, porque eso había que molerlo, ¿sabes? Se traían los cascotes y había mi hermano y David llegaron a poner molino en el patio. Costaba mucho y era muy costoso, más engorros que la tierra. De la tierra subías ahí al monte de las cosas y hacías mucha labor en poco rato. Y el mercado era... Estuvimos 2 años después de hacer yo champiñoneras, pues vendiendo donde se podía, como podías, bueno, a 2 o 3 sitios, vendías para fresco mucho, hasta que vino la molinera, la comuna acaparó el champiñón durante 3 o 4 o 5 campañas, todo. Y ya te ponía un precio de 50 pesetas, por decir algún precio, podía ser 45, que 55, que 60, pero el precio medio era 50 pesetas. Y allá metías el champiñón y cobrabas antes de empezar a coger el 40, el 50 o el 70%, según las necesidades que tenías en tu casa, le pedías al fabricante y te adelantaba el dinero. Pues entonces cogía todo el champiñón, y entonces de vez de 40 eran de 50, de 55, y te lo cogían todo para primera, la fábrica. En la comuna se vendía todo a lodosa, con algo tierra y champiñón. Entonces no había ni primera ni segunda, más que todo primera. Vinieron de Extremadura, de Badajoz, me acuerdo que nos hicieron un trabajo estupendo, nos recogieron más de la mitad de la cosecha y se la llevaron y lo bien, pero después no nos pagaron. Y nos ofrecieron maíz, un coche que tenían de lujo, un coche cojonudo, y tomate. Y nosotros ya habíamos pensado el coger la maíz, porque el maíz como quiera se comercializa, y además nosotros éramos casi todos agricultores y lo tenían más manejado. Pero para cuando fuimos ya no había maíz. El coche sí podíamos habernos traído, pero el tomate o coche, que nos agarramos al tomate. Nos dieron unas pruebas para llevarlas al laboratorio
que ahí en San Adrián había laboratorio, como había tanta fábrica de conservas. Y bajamos y estaba el tomate estupendo. Pero del tomate que nos dieron papelas, el tomate que nos mandaron después, el tomate se puso mucho mal la cosa. 5 trailers cargados, llenamos por ahí las cocheras, por ahí. Todo lleno de tomate. Bueno, no quisimos cobrar, pero creo que si lo hubiéramos dejado hubiéramos salido mejor. Pues al principio no, porque era la gente muy reacia, porque como se cogía del campo y entonces pues había casos que si se habían envenenado, como no, la cultura de la seta entonces apenas se conocía, pues estaba la cosa muy tirante, muy reacia, como lo quieras llamar, y a consumir la seta de cultivo. Luego ya, pues eso cada vez ha ido a más, no tanto como el champiñón, porque el champiñón es otro mundo, pero hoy se consume muchísima seta, muchísima. Con lejía, cloro, no había otra misión, a lo primero. Lejía, cal, porque entonces se blanqueaba toda la fachada de la bodega de los tocalos. Con una sulfatadora se echaba cal por todas las paredes. Eso tocó mucho al difunto Matías, blanquear. Era blanqueador y lo cogíamos nosotros para desinfestar y blanquear. La desinfección pues se hacía con cosas que se han empleado toda la vida en la viña, como es el sulfato, o el azufre, o el cloro, esas 3 cosas. Había que sacar, todas las veces que se sacaba había que lavar uralitas y había que había que sacar todo de la bodega y el suelo sin cementar, con azaones, todo bien raspado y la tierra fuera. Bueno, los primeros años fueron muy buenos porque creo que todo cambió, o sea, todo el sistema, menos la agricultura. La agricultura fue a peor, esto fue a mejor los primeros años. Y que hacías un cultivo y no te digo que en una puesta los pagabas, pero en 2 puestas pagabas aquel cultivo. ¿Por qué? No porque sería negocio, yo creo que aquello era que la mano de obra no valía, que el gasoil no valía, que en estiércol metías por 200.000 pesetas todos los cultivos, o sea, es que no valía lo demás. Entonces fue un negocio, fue una cosa, no un negocio, fue un medio de trabajo muy bueno. Por ejemplo, yo me acuerdo que las primeras bodegas me costaron, después de esos 100 metros hice unas bodegas que tendrían pues 200 metros cuadrados. Me costaron 600.000 pesetas. Bueno, pues la primera siembra ya saqué 300.000. En un año pagabas. De suelo, de tierra, pagabas. Ahora haces las mismas bodegas y te cuestan, igual te cuestan 15 millones de pesetas. De 10 a 15, bueno, 15 más te costan. Claro, pues esos 15 millones no los pagas con esas bodegas en 20 años, como está. Sí, aquellos años se ganaba dinero. Estoy hablando en el 69, 70, porque entonces la fábrica eran pesetas y entonces era el negocio, porque entonces con 6 bodegas comías bien, porque se vendía 80 pesetas entonces el kilo en la comuna, lo que hoy no es rentable, porque aquello ya no va a venir. Y se vendía tierra y champiñón, las 2 cosas. Madre mía, que se trabajaban horas. Y solamente para elaborarlo en las eras, pues no te digo nada. Cantidad de horas. 10, 12, 14 horas. Poquito ahí. Entonces se trabajaba mucho. Muy claro. Entonces sí, porque resulta que en el campo estaban ganando 2 pesetas y ahí estabas a seco y ganabas más dinero. 20 veces mejor que en el campo. Porque el frío no te pegaba, ni te mojabas, ni nada. Y trabajar, pues menos, porque es nada más que agachar el riñón y coger el champiñón. Yo sabía que con una azada en el campo, y es distinto. Y la juventud no estaba entonces para ir al campo. No quería saber nada del campo. Eso, cuando había champiñón, pues si te levantabas, pues date cuenta que en las fábricas, cuando había fábrica que te exigía, tenías que entregarlo a las 9 de la mañana. O sea, que había que cogerlo para las 9 de la mañana. Y después hacer las cosas que hay que hacer en el cultivo, pero cogerlo pues más tarde las 10, porque no había cámaras
Y el fabricante lo que quería era coger el champiñón fresco y embotarlo. Las 8 horas ya estaban marcadas para los obreros. Pero la mujer mía y yo, ha sido incalculable las horas que hemos metido nosotros en las bodegas. Incalculable, no te sé decir, pero nosotros algunas mañanas se corría prisa, yo todas las noches, porque donde vivía yo tenía las bodegas, no tenía que salir de casa para todas las noches, pues dabas vuelta y eso. Y algunas noches, porque el champiñón se nos escapa, hay que salir. Y estar toda la noche allá cogiendo champiñón. Y hacer el día y la noche seguida. Y salir a las 2 y las 3 de la mañana muchas veces. Vaya. Sin salir de casa, teníamos el tajo allí y nosotros acostumbrados al campo, las bodegas para nosotros eran un vicio. Con el paso de los años, el sector del champiñón en Pradejón ha sabido renovarse y adaptarse a los nuevos cambios. En los años 70, los cultivadores comenzaron a organizarse en plantas encargadas de la fabricación del compost y de la comercialización conjunta. Esto permitió rebajar los costes, mejorar la calidad y ampliar el mercado de venta. Pradejón produce al año unas 9.000 toneladas de champiñón fresco y unas 25.000 toneladas de champiñón destinado a fábrica. Esto supone aproximadamente el 47% de la producción riojana y casi el 30% de la producción nacional. No es ningún secreto que el sector del champiñón se encuentra en un proceso de fuertes cambios que será necesario afrontar. Algunos no ven con buenos ojos la situación actual y aseguran un futuro incierto y poco prometedor, mientras que otros creen que este es el momento de renovarse o morir. Son los propios cultivadores quienes deberán dar posible respuesta a tanta incertidumbre. Del mundo del champiñón, las crisis que se puede llamar, vienen más dadas por los excesos o desequilibrios de producción entre la producción y la demanda de cada momento. Es decir, cuando la demanda aparece en el mundo del champiñón, enseguida los cultivadores empiezan a producir sin un control correcto de lo que realmente necesitan. Entonces después nos encontramos que si no controlamos la producción, llega un momento que la demanda baja, y una vez que manda la de baja hay muchísimas infraestructuras creadas para producir, y que surge que tenemos una sobreoferta. Cuando tenemos una sobreoferta de producto, en este caso, pues los precios del producto se hunden en los mercados. Si a esto le llamamos que es una crisis,
Sí, se le puede llamar crisis, pero que tenemos que entender que la hemos provocado nosotros por no producir aquello que realmente tenemos medianamente vendido a un precio razonable. Entonces, no tiene nada, yo pienso que no tiene nada que ver con la crisis general que podemos vivir ahora a partir del 2009 y el 2010. No, viene más dada por la producción de champiñón que realmente no está, digamos, vendida a unos precios razonables. Claro que sí, es un competente más. Uno porque es un buen champiñón, que es el polaco, y otro el chino porque es barato. Entonces, por ejemplo, el polaco hasta España no llega, porque estamos ya un poquito lejos. Aparte de que España es un país que consume muy poco champiñón por habitante. Pero los mercados de, por ejemplo, Francia, Inglaterra están pegando de lleno. Y es un buen champiñón y a un precio barato. Y el chino viene en salmuera o en bote. Y es un precio barato. Calidad igual o inferior, pero como es mucho más barato, pues entonces se vende bien. Otro de los problemas que tenemos en España es que históricamente no se consume champiñón. En el resto de Europa se consume muchísimo más. Aquí no se consume champiñón y sería indispensable que empezaría a subir el consumo de champiñón para empezar a desviar parte de la producción de fábrica a mercado en fresco, que es el que se podría consumir en España. Y eso sería una ayuda importantísima para el sector, que se consumiera más champiñón. Sí, yo pienso que la salida a esto es mucha publicidad, dedicación al fresco, calidad, y para conseguir calidad hay que dedicarse al fresco, hay que invertir en climatizados, en cultivos de los que hay poquitos aquí en Pradejón. Yo no te sabría con estadísticas como en el champiñón, que me parece que en España anda con kilo y pico y en Europa andan con 2 y pico. Yo en setas no te podría decir, porque no, date cuenta que somos, aunque parece que hay mucho, pues somos 2 zonas que son la parte de Cuenca y La Rioja, y no hay más. Y si hablarías en sacos, pues yo no sabría contestarte, pero vamos, somos, por ejemplo, una cantidad muy inferior al champiñón. Entonces, la media en España no lo sé. Lo que sí te puedo decir que desde cuando se comenzó, yo comencé como el año 90, pues bueno, la verdad que el consumo ha evolucionado muchísimo, la verdad. Y si las cadenas y todo el mundo nos esmeramos, podemos mejorarlo más, porque cada vez la gente es más exigente y razonable, pero hablo de las cadenas porque hay veces que vas a por un producto a la cadena que sea y dices, pero bueno, esto es lo que saco yo de mi cultivo, si aquello parece un producto de calidad y aquí esto parece basura, y hay gente que se retrae mucho, entonces hay que tener muchísimo cuidado y habría que hacerles ver que eso, cara al consumidor, pues sí afecta bastante. Vamos a ver, desde que comenzó el cultivo del champiñón sobre los años 70, como hemos dicho, hasta el 1 de septiembre del 2009, hasta entonces todo el compost que se utilizaba en el cultivo del champiñón, después o bien se lo llevaba en pequeñas cantidades a algún agricultor para sus fincas, pero la mayor parte del residuo se echaba a vertederos. En Pradejón ha habido 2, el primero se utilizó durante unos años, se cerró y después empezó a utilizar otro, mayor, en el cual hacíamos lo mismo, simplemente echar el compost y dejarlo ahí. Durante el tiempo se fue viendo que había que buscar soluciones a eso, y desde, como he dicho, desde el 1 de septiembre del 2009 ya se cerró ese vertedero y se empezó a llevar a una planta de reciclaje, la cual está situada en Pradejón, y empezamos a hacer distintas formas de mezclas con ese compost para que se fuera reutilizando en agricultura. La situación del vertido más o menos está controlado, nos hace falta inversión. Estamos aquí en La Rioja atrasados respecto a Cuenca. En Cuenca los residuos le están sacando rendimiento. Aquí pienso yo que llevamos camino de ello. Ahora se van a hacer unas inversiones en comprar terrenos. Hay una subvención ya aprobada para comprar una peletizadora. La peletizadora es para secar el compost y hacerlo pellets.
son pequeñitos, es como abono, se podría echar al campo como con una abonadora normal, y ese es el futuro que le vemos aquí, en sacar peles y que para el agricultor sea barato y cómodo de echar. El problema tiene un problema, es gratis, el compost, como se dice, el reciclado. ¿Qué problema tiene? El transporte. Porque si la agricultura estaría bien, es decir, si la agricultura ganaría dinero, no le importaría pagar algo más. ¿Qué problema tiene? Que el agricultor no gana dinero. Entonces, si va a pagar de una cosa que no gana dinero, va a pagar un precio por ella, pues es muy difícil. Es decir, y luego está el transporte. Es decir, tú puedes vender compost reciclado a 50 kilómetros, pero una vez que te vas de 50 kilómetros, sube el coste de ese compost por el transporte. Ahí está el problema de todo. Los agricultores te dicen, sí, si se lo das gratis, encantado, pero se lo tienes que llevar a la finca. Hombre, y si se le echarías gratis, mucho mejor, pero no nos llevas a la finca. ¿Qué pasa? Que vale un dinero ese transporte. Es decir, tú lo llevas, por ejemplo, al Faro y tiene un precio, la tonelada. Pero claro, si la vas a llevar, por ejemplo, hasta Lérida, ahí está el problema del compost. El tema del residuo, yo lo dije una vez y lo sigo manteniendo. Ahí, por ejemplo, es donde el centro de investigación tenía que entrar más, ¿no? Y no sirve de comprar fincas ni nada. Me acuerdo que una vez vino una empresa que era para montar una planta de biomasa. Una planta de biomasa. Claro, pues se buscaron las ayudas estatales, la empresa, y nosotros todos nos quedamos un poco... Porque lo que quieres en ese momento es que se lleven la basura, al principio nos pagaban algo y después que se la llevarían gratis, ¿no? Pero yo creo que nos teníamos que haber mojado. Y nos teníamos que haber mojado desde el centro de investigación, que teníamos que haber apostado por ello. Una planta de biomasa para crear energía con el residuo, como se hace en muchos sitios. Y ahí es donde está el centro de investigación. ¿Y qué pasa? Que nosotros, que somos los culpables de que en el sector hay un residuo, también tenemos que ser los pioneros de eliminar el residuo. Vamos a ver, en estos momentos se está pensando la creación de una macroplanta. Una macroplanta, decimos que es la unión de las distintas plantas de compost que hay en La Rioja, en toda La Rioja y en Navarra, para la creación de una empresa muy grande que nos reduzca costos y aumentemos calidad de compost. Que sea una factoría grande la cual nos permita tener técnicos que nos trabajen un mejor compost para que después los cultivadores tengamos mejores resultados. Es importantísimo que nos unamos porque aunando todas las plantas vamos a conseguir seguro mejor precio. No sería una dificultad importante. A ver, yo pienso que el coste de logística para producir compost incubado en un punto y distribuirlo en torno a 30 kilómetros alrededor o 40 no es un problema, no es un problema grande, ¿no? Se podría salvar. Lo que pasa es que cuando se concentra la producción, en este caso de esta macroplanta, se concentraría la producción prácticamente un 50 o un 60% en la zona de Pradejón, digamos que los pueblos de Autol o Ausejo tendría un coste añadido de logística el llevar el compost a estos cultivadores de estos pueblos, pero no creo que fuera un gran inconveniente. Más puede haber inconveniente en que si hay 11 plantas o 10 plantas de compost dispersas en varios pueblos, pues puede haber unas plantas de compost que han hecho inversiones fuertes y realmente todavía estas inversiones no estén amortizadas en estas plantas. Si se crea la macroplanta, no habrá cultivadores que desaparezcan y otros que salgan nuevos. Esto es ley de vida, ¿no? Aparecen nuevas generaciones de cultivadores con nuevas inversiones, nuevos métodos de trabajo que son los que realmente invirtiendo más dinero salen adelante. Gente joven y la gente ya más madura del sector que tiende ya a jubilarse en poco tiempo, tampoco va a cometer grandes inversiones porque sabe que tampoco le queda mucho tiempo para estar trabajando. Ha sido un sector muy importante, puesto que, yo no sé, en La Rioja el segundo producto que más empleo genera es el champiñón. Primero es el vino y después emplea tanto el champiñón como el vino, pero valor
neto de mercado, el PIB del vino es muy elevado con respecto al de champiñón. Pero en Pradejón exactamente ha dado muchísimo trabajo durante muchísimos años a muchas familias, y de hecho estos últimos años Pradejón ha sido un pueblo que ha sido receptor de muchísimos inmigrantes para el cultivo de champiñón, para trabajar en la recolección. Yo diría que más de la mitad de la población trabaja en torno al champiñón, al mundo del champiñón. Porque este pueblo lleva fama, y yo doy fe de eso, de muy trabajadora. Ahora hay que pagar un cambio grandísimo. Hemos hablado antes que en la seta menos que en el champiñón de momento, porque no tenemos lo que el estiércol quiere. Claro, el sector del champiñón tienen que hacer inversiones importantísimas, hay que entender a esos cultivadores, y claro, si se hacen esas cosas, pues tú piensa un poco, talleres ganan, el otro gana, obreros ganan, todo el mundo gana. Todo el mundo que vaya involucrando, invirtiendo en lo que es el sector es beneficio. Y si a eso que tú inviertes le sacas una rentabilidad, pues vamos, yo le veo un futuro, pues como a todo, porque que no está bien, pues no está bien, pero ¿qué hay bien hoy en día? Entonces, Pradejón, si hace lo que tiene que hacer en el sector, el champiñón en el champiñón y el sector en las setas, vamos, la economía de Pradejón, claro, que es parte importante, qué duda cabe. No somos los únicos, porque hay empresas muy importantes en este pueblo que están desarrollando y se han quedado aquí, lo que es importante y hay que agradecérselo. Pues bueno, pues el sector, pues yo pienso que va a ser un porcentaje muy alto de la fuerza económica de este pueblo. Sí, yo creo que tiene futuro, pero pienso que habría que invertir. Habría que decantarnos, ir dando pasitos como macroplanta, ir cambiando cultivos, poco a poco aclimatizado. Y sí, habría que cambiar un poquito el chip, porque hay mucha gente tirando a mayor o más conservadora que dice: yo aquí ya tengo, si dura esto 10 años, yo ya estoy servido. Y no piensan en los de atrás, pero yo pienso que sí va a haber gente que tire para adelante y estaremos la mitad con más producción. En Pradejón, si no llega a haber champiñón, está miseramente pobre. Lo que ha dado la vida al champiñón, al pueblo, ha sido el champiñón. Muchos obreros, mucha mano de trabajo y todo. Porque era pobre, porque esto no tiene más que monte. Y tienes abajo el regadío, pero... todo ha sido. No hay que mirar más que si tendríais una foto de lo que era el pueblo hace 40 años y hoy poner una foto con lo que es, yo cuando bajo de arriba de Logroño y eso, que asomas encima al Villal y ves la extensión del pueblo, y además ahora que el año pasado con el pellizco que cayó, que los tejados están todos, la mayoría, vaya, parece un pueblo nuevo, todo el centro, ¿sabes? El pueblo nuevo y toda la extensión alrededor, todo blanco de las naves de champiñón. Pues este pueblo se ha multiplicado por 10, se ha multiplicado después de dejar la agricultura con el champiñón. La verdad es eso. Deber dinero, no sé si se debe, también habrá buenas pencas, vaya, pero el pueblo ahí está. Aquí en la vida hay dos posturas. Hay quien se educa, por ejemplo, como tú mismo o otros en la universidad y estudia y sale para adelante con unos conocimientos que nosotros no los podemos alcanzar nunca, pero también nosotros nos eduquemos en el campo y en el trabajo, que eso también enseña mucho. Y como enseñó mucho, pues nos enseñó a pelear, a luchar, a no malgastar, que eso hace falta mucho en España hoy, y nos enseñó a pelear de tal manera que fue champiñón como es ves y otra cosa, y hay como los japoneses y los ratones, y a Pradejón le han llamado algunas veces el segundo Japón. Por eso pasaba la gente por la carretera a lo mejor a las 4 o las 5 de la mañana y coches y furgonetas a las bodegas y venga, y toda la vida. Pero ¿qué pasa en este pueblo? ¿Qué pasa en este pueblo que tanto movimiento hay ahora a las 6 de la mañana? Si paso por otros y está todo el mundo en la cama. Y ya te digo que decían que era el segundo Japón. Eso es lo que es un poco más dudoso.
sé, yo estoy, que esto hay, me parece a mí que ha de seguir. Porque este pueblo ahora, si esto fallaría, este pueblo queda hundido. Hundido. Que marchamos todos del campo y nos metimos en el champiñón. Pero ahora, para entrar en el campo, que vemos la marcha que lleva el champiñón, pero ¿y el campo? ¿Qué marcha lleva? Y en este pueblo, si no queremos champiñón, tenemos que agarrarnos o tipar todos por ahí, despachar a los emigrantes y irnos con ellos. Si no, no hay arreglo. No sé, me parece a mí que no ha de tomar la evolución que tomó entonces, pero qué sé yo, con tal que se pueda vivir, ¿qué vamos a pedir? Church